Mi nombre es Sargento de Estado Mayor Matthew Black, del 3er Batallón del 1er, Regimiento de Marines de los Estados Unidos. He estado en numerosos campos de batalla, tanto en Irak como en Afganistán, donde empleamos armamento pesado, tecnología de punta y un vasto despliegue de tropas para dominar el terreno. Fuimos entrenados para ser depredadores en el desierto y en las montañas de roca, pero esta vez fue diferente. Ese año, recibimos órdenes de viajar a España para participar en el ejercicio conjunto Escudo Ibérico, uno de los ejercicios anuales más grandes y significativos entre aliados. Mis compañeros y yo embarcamos en un avión C-17 desde la base de Rota, con destino al campo de adiestramiento de la Sierra Nevada. Al aterrizar, la rampa trasera se abrió y un golpe de aire caliente y seco nos azotó la cara. El sudor apareció al instante en cuanto nuestros pies tocaron el suelo, incluso antes de movernos. Era diferente del Irak sofocante y seco o del Afganistán gélido por las noches. Aquí el calor era intenso, y la tierra polvorienta, áspera, con montañas que parecían respirar en nuestros cuellos. «Esto no se parece a Irak ni a Afganistán, tío», comentó uno de mis compañeros. Sonreímos, pensando que sería un ejercicio de rutina. Teníamos mejor tecnología, más experiencia en combate real. Íbamos a enseñarles más de lo que íbamos a aprender. En ese momento, no sabía que lo primero que perderíamos en esas montañas rocosas no sería una posición ni un efectivo, sino nuestra propia arrogancia. Para marines estadounidenses como nosotros, estos ejercicios conjuntos son oportunidades de intercambio de conocimientos, pero en el fondo, siempre existe la necesidad de demostrar nuestra valía. El prestigio del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos es nuestro orgullo. Nos llaman los pocos, los orgullosos. Hemos pasado innumerables guerras. Tenemos drones, sistemas de comunicación por satélite, armamento de alta precisión. Estábamos seguros de que nuestra superioridad tecnológica compensaría cualquier desventaja del terreno, ya fuera desierto, montaña o, en este caso, el terreno árido y escarpado de la península ibérica. Viajamos con esa convicción. Pensamos que este ejercicio sería una demostración de nuestra fuerza ante nuestros aliados. Ganaríamos las simulaciones, impresionaríamos a los soldados españoles y a las otras naciones. Pero olvidamos una cosa: en un entorno como ese, el exceso de confianza puede ser la mayor debilidad. La primera impresión que tuvimos de los soldados españoles, especialmente de la unidad de reconocimiento de la Legión con la que entrenaríamos, fue de simplicidad. No hablaban mucho, no alardeaban, no mostraban la actitud pomposa a la que estábamos acostumbrados. Vestían uniformes que parecían viejos, pero que les sentaban bien. Su equipo era más ligero, no tan pesado como el nuestro. Sonreían poco, pero sus ojos eran agudos. Intentamos leerlos, pero sentíamos que eran indescifrables. Parecían silenciosos, pero con una presencia clara. No trataban de competir, sino que parecían esperar a que descubriéramos algo por nosotros mismos. Durante los primeros días del ejercicio, bromeábamos en voz baja, pensando que no estarían a nuestra altura. Teníamos GPS, cámaras infrarrojas, apoyo de helicópteros. Pensamos que la montaña sería solo un telón de fondo, pero pronto empezamos a sentir que la montaña nos estaba mirando de vuelta. Ese fue el comienzo de esta confesión. La historia de un grupo de marines estadounidenses que entraron en el Monte Español llenos de confianza, pero salieron con humildad y lecciones que no estaban en ninguno de nuestros manuales. En el Cuerpo de Marines de los EEU, tenemos una doctrina muy clara para el combate en entornos complejos. La llamamos la doctrina de guerra de montaña y desierto, desarrollada y refinada a lo largo de décadas. Para nosotros, un terreno árido y rocoso es un entorno hostil, un obstáculo a superar. Se nos enseña a movernos rápido, a asegurar el mayor territorio posible y a usar una fuerza abrumadora para presionar al enemigo. El principio clave es velocidad, sorpresa y fuerza abrumadora.
Buscamos la ventaja mediante ataques rápidos, fuego de ametralladora pesada, apoyo aéreo y coordinación de alto mando. Confiamos en mapas digitales, GPS, sistemas de comunicación constantes y equipos de detección térmica. Si el enemigo se esconde en las cuevas o entre las rocas, usamos drones o helicópteros para buscar y luego bombardeamos la zona hasta asegurarnos de que no haya movimiento. Nunca pensamos en el terreno como el hogar de alguien, pensamos en él solo como un obstáculo que debe ser destruido o evitado. Pero los soldados españoles, especialmente la unidad de reconocimiento y la legión con la que entrenábamos, tenían una filosofía completamente diferente. No luchaban contra el terreno, vivían con él. El terreno no era un enemigo, sino un aliado, un escudo, un escondite y una fuente de información. Lo noté desde el primer día de las prácticas de campo. Apenas usaban órdenes verbales. La mayoría de la comunicación se hacía con señales de mano, miradas o incluso deteniéndose para escuchar el entorno. Caminaban despacio, pero cada paso parecía firme. No intentaban dominar una gran área, sino que elegían esconderse en los puntos que el terreno ocultaba mejor, bajo rocas caídas, en grietas estrechas o incluso bajo arbustos secos. Sabían que el camuflaje natural funcionaba mucho mejor que nuestras costosas capas de camuflaje. La primera señal de que nuestra mentalidad estaba fallando ocurrió durante un ejercicio de reconocimiento básico. Nos dividieron en dos bandos. Nosotros debíamos penetrar y tomar un objetivo en la sierra, y el bando español debía defender y contraatacar. Según nuestro plan, avanzamos siguiendo el patrón estándar de movimiento de compañía, con unidad de vanguardia, unidad principal y apoyo. Seguimos las rutas que indicaba el GPS, evitando áreas abiertas y tratando de movernos tan silenciosamente como habíamos entrenado. Pero seguíamos siendo demasiado obvios. El sonido de nuestras botas pisando la tierra suelta, el ruido metálico ocasional de la radio para reportar la posición. Pensábamos que era necesario para la seguridad y la coordinación, pero para alguien nacido y criado en ese terreno, esos sonidos eran como campanas. En cuanto a los españoles, nunca aparecieron, pero sentíamos su presencia. Era una sensación extraña, difícil de explicar, como si ojos nos miraran desde todas direcciones, pero al girar la cabeza no veíamos nada. Hubo momentos en que nos detuvimos para descansar y sentimos que alguien se movía a nuestro flanco, pero al enviar una unidad a investigar, no encontraron rastro, ni siquiera una huella. Era como si nos estuvieran guiando sin que lo supiéramos. Se posicionaban en puntos por los que debíamos pasar inevitablemente, sin que nos diéramos cuenta. Colocaban pequeñas trampas psicológicas, como una rama rota de forma antinatural o una piedra colocada de manera extraña, solo para hacernos dudar y perder la concentración. Ese día, seguimos avanzando según el plan, pero en mi interior crecía la incertidumbre. Creíamos que estábamos reconociendo el terreno, pero en realidad estábamos siendo observados de cerca. Ese fue el punto crucial en el que nos dimos cuenta de que nuestra doctrina de guerra no funcionaba en este terreno, porque no estábamos entrenados para vivir en él, sino para atravesarlo. En cambio, los españoles no solo lo atravesaban, eran parte de él. Y esa diferencia estaba a punto de impactarnos en los días siguientes. La mañana del primer día de entrenamiento de campo serio, nos levantamos a las 4. El desayuno fue una MRE que se sentía pesada en el aire denso. El cielo seguía oscuro, pero el calor ya comenzaba a sentirse. Menos de una hora después de que saliera el sol, la lluvia, que era inusual pero devastadora en la zona, cayó sin previo aviso. No fue una tormenta, sino un aguacero continuo, sin reglas, que convirtió el suelo seco en un barro pegajoso y resbaladizo. La falta de visibilidad en las grietas y las sombras de las rocas nos daba la sensación de que siempre era de noche. Nuestros cuerpos, acostumbrados a los desiertos áridos o a las montañas de Afganistán, no se adaptaban. El sudor no se detenía. El peso de nuestras mochilas y armas, que solía ser normal,
Hoy se sentía como si lleváramos rocas. Con cada paso en el barro, el suelo nos succionaba los pies, obligándonos a hacer un esfuerzo extra para tirar. Después de unos pocos kilómetros, las piernas se cansaron, los hombros dolían y algunos empezaron a tener hinchazón por la humedad. Intentamos seguir el patrón estándar, pero los pequeños errores se acumulaban rápidamente. El primer sonido, que fue demasiado fuerte, fue el roce de la tela de nuestros uniformes de camuflaje mojados. Pensamos que era silencioso, pero en el silencio de la montaña sonaba como un desgarro. El ligero golpe de metal al cambiar un cargador o ajustar una correa de la mochila, sonidos que ignorábamos en los campos de entrenamiento porque estaban cubiertos por el ruido de aviones, helicópteros o vehículos blindados. Pero aquí, nada cubría nuestros sonidos. Peor aún, eran nuestras huellas. Intentamos caminar sobre grietas o rocas para no dejar rastro, pero a menudo teníamos que pisar tierra blanda. Nuestras pesadas botas se hundían profundamente, dejando marcas claras. Aunque intentábamos cubrirlas, el barro que volvía a deslizarse las hacía aún más evidentes. Dejamos un rastro sin saberlo, como si le dijéramos al enemigo: «Estamos aquí». En cambio, los españoles luchaban no estando. Nunca los vimos disparar, nunca los vimos asomar la cabeza, nunca escuchamos ni el sonido de sus pasos. Pero sabíamos que estaban cerca, muy cerca. Su silencio se convirtió en el arma más poderosa. No necesitaban abrir fuego para crear presión, porque era el hecho de no ver nada lo que nos aterrorizaba. Cada vez que nos deteníamos a descansar, enviábamos gente a reconocer los alrededores, pero regresaban sin nada que reportar. Eso nos hacía aún más ansiosos. Imaginábamos que podían estar apuntándonos, tendiéndonos una emboscada o rodeándonos para cortar nuestra retirada. La incertidumbre carcomía nuestra concentración. Éramos los cazadores, pero nos sentíamos como los cazados. Hubo un momento en que nos detuvimos a descansar bajo una roca grande. Seguía lloviendo ligeramente. Todos estábamos en silencio, cansados y frustrados. De repente, se escuchó un ligero roce de hojas a nuestra derecha. Levantamos la cabeza simultáneamente, apuntando en esa dirección, pero no vimos nada. Solo las hojas goteando agua. Supimos de inmediato que no era solo la lluvia, porque el ritmo era anormal. Era como si alguien se hubiera sacudido suavemente para quitarse el agua del uniforme. Pero cuando enviamos al equipo a verificar, no encontraron rastro, ni huellas, ni ramas rotas, ni siquiera olor a tabaco o sudor. En ese momento, empecé a comprender que no solo eran buenos escondiéndose, eran, literalmente, la montaña. Sus movimientos no perturbaban la naturaleza, mientras que nosotros caminábamos como elefantes en estampida, destruyendo todo a nuestro paso. El primer día terminó con una sensación de opresión. No habíamos perdido hombres, ni habíamos sido eliminados en la simulación, pero nos sentíamos derrotados desde el primer paso que dimos en ese terreno. El monte español no era solo un telón de fondo, era el adversario real, y los españoles eran quienes sabían cómo usarlo perfectamente como arma. Regresamos al campamento al anochecer. Estábamos empapados, cubiertos de barro. La confianza de la mañana había casi desaparecido. Al día siguiente, nos propusimos cambiar el juego. Nos dijimos que el problema del día anterior era la falta de adaptación. Usaríamos al máximo nuestra fuerza, la tecnología, en la que siempre habíamos creído que nada en el mundo podía resistirse. Activamos todo el equipo, cámaras infrarrojas en los cascos, drones pequeños de lanzamiento manual, sistemas de comunicación satelital que deberían funcionar en cualquier condición, GPS de alta resolución y sensores de movimiento que nos habían ayudado en Afganistán. Pensamos que si los veíamos primero, ganaríamos. Pero la Sierra Nevada nunca había leído el manual del Pentágono. En menos de 2 horas de entrar al campo, la alta humedad y la lluvia continua empezaron a destruir nuestro equipo. Las pantallas de las cámaras infrarrojas se empañaron con gotas de agua, distorsionando la imagen. Los sensores térmicos funcionaban mal, debido a la temperatura y humedad extremas,
por encima del límite probado en los laboratorios de EEUU. Los drones que lanzamos no pudieron volar más de 10 minutos. La señal se perdía porque el follaje denso y húmedo absorbía las ondas de radio mejor de lo esperado. Cuando volaban más alto para encontrar una mejor señal, el viento y la lluvia les hacían perder el equilibrio, obligándonos a recuperarlos de inmediato. El GPS seguía funcionando, pero la precisión se redujo a solo 10 hasta 20 metros, ya que las grandes rocas y la niebla bloqueaban la señal satelital. Varias veces caminamos en círculos sin saberlo, porque el mapa indicaba que todavía estábamos lejos de nuestro destino. El sistema de comunicación del que estábamos orgullosos comenzó a tener interferencias fuertes, apenas audibles. Las órdenes del alto mando desde el campamento principal, a kilómetros de distancia, se convertían en ruido estático. Tuvimos que gritar repetidamente para preguntar, ¿qué dijiste?, incluso estando a solo 10 metros de distancia. La sensación de control que habíamos tenido en todos los campos de batalla desaparecía poco a poco. Nos convertimos en ciegos en un terreno oscuro, a pesar de llevar puestos equipos caros. Mientras tanto, los españoles usaban el tiempo como su arma principal. No tenían prisa, no necesitaban atacar, no necesitaban revelar su posición, simplemente esperaban. Esperaban a que nos cansáramos, a que perdiéramos la concentración, a que cometiéramos un error. Ocurrió una tarde. Estábamos avanzando lentamente a lo largo de una cresta rocosa, buscando un punto alto para establecer una posición de observación. Todos estábamos agotados, cubiertos de sudor. El agua potable disminuía rápidamente porque la humedad hacía que el cuerpo perdiera más agua de lo normal. Nos detuvimos a descansar más a menudo sin darnos cuenta. El movimiento se ralentizó. Los ruidos que antes intentábamos evitar se hicieron más fuertes involuntariamente, porque el agotamiento hacía que la concentración se desvaneciera. Y entonces sucedió. La primera eliminación. No escuchamos disparos, no vimos fogonazos, ni humo ni olor a pólvora. Solo un par de silbidos cortos, suaves. Luego, el observador controlador del ejercicio, que nos seguía, levantó una bandera amarilla y dijo: «Su equipo ha sido eliminado, sargento». Miramos en la dirección que señalaba, pero no vimos nada. No fue hasta 30 minutos después que 2 soldados españoles salieron lentamente de unos arbustos, a menos de 20 metros. Sonrieron ligeramente, nos saludaron cortésmente y señalaron la posición donde habían estado emboscados durante horas, bajo hojas mojadas y barro. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro y camuflaje natural, fusionándose perfectamente con el suelo. No dispararon de verdad, pero en la simulación, si hubieran disparado, todo nuestro equipo habría muerto. No hubo sangre, ni heridas, ni siquiera un ruido fuerte, pero el dolor más grande fue el de nuestro orgullo. Fue traspasado de lleno. Permanecimos en silencio por un momento. Nadie habló. Algunos miraron al suelo, otros suspiraron profundamente. Nos dimos cuenta de inmediato de que la tecnología en la que habíamos creído firmemente no podía ayudarnos en este terreno. Era buena para ver a larga distancia, pero a esta corta distancia, con el enemigo escondido bajo nuestras narices, era inútil. Esa noche, nos sentamos en círculo en el campamento temporal. Nadie habló de vengarse al día siguiente. Solo había silencio y la sensación de que el monte español nos estaba enseñando una lección brutal. La tecnología es una buena herramienta, pero en algunos campos de batalla no es la respuesta final. El tercer y cuarto día del ejercicio, nuestros cuerpos comenzaron a fallarnos visiblemente. La deshidratación se convirtió en un gran problema. Aunque llevábamos más agua de lo habitual, la humedad y el calor hacían que el cuerpo perdiera más agua de lo que pensábamos. Bebíamos a menudo, pero orinábamos poco y con color oscuro. Algunos comenzaron a tener dolores de cabeza, mareos y náuseas. Los estómagos tuvieron problemas con el agua y la comida no familiar. La piel estaba llena de rosaduras y picaduras de insectos. Los mosquitos y pequeños bichos que nunca habíamos visto en América nos picaban hasta enrojecer e hinchar la piel.
Los rasguños de las ramas y lianas se infectaban debido a la humedad y al sudor que nunca se secaba. A algunos les salieron ampollas en los pies por los zapatos mojados constantemente. El soldado, que solía ser el más fuerte de la unidad, comenzó a cojear sin quererlo. Lo peor era la falta de sueño. Montamos campamentos temporales en el monte. Una noche llovió mucho, otra, los insectos nos molestaron, los sonidos desconocidos del monte, los ruidos de los animales, el temblor de las hojas, el sonido del agua fluyendo, nos hacían despertar constantemente. La falta de descanso se acumuló, el pensamiento se ralentizó, la concentración desapareció, la frustración creció, comenzó una pequeña crisis mental en el equipo. Al principio, solo eran quejas en voz baja. ¿Por qué demonios tomamos esta ruta? La radio está estropeada de nuevo. Pero gradualmente, se convirtieron en discusiones serias. El líder de la unidad era cuestionado por la ruta elegida. Compañeros que solían ser amigos cercanos, comenzaron a hablar con sarcasmo. El silencio, que antes era un silencio disciplinado, se convirtió en un silencio incómodo y aterrador, porque todos sabían que se culpaban mutuamente en sus cabezas. Yo mismo no fui la excepción. Solía ser el más tranquilo del equipo, pero una noche, después de ser eliminado de nuevo sin haber visto al enemigo, exploté delante de todos. ¿Qué estamos haciendo? Dando vueltas como gallinas sin cabeza. Esa frase dejó a todos en silencio, y me sentí culpable de inmediato. En medio de ese agotamiento físico y mental, empezamos a mirarnos a nosotros mismos de verdad. Una noche, mientras cenábamos nuestra comida fría, nos preguntamos, ¿estamos tratando de ganar o estamos tratando de aprender? Esa pregunta nos abrió la puerta para aceptar la verdad que no queríamos admitir. Nos habíamos aferrado demasiado a nuestra propia doctrina. Intentamos obligar al monte español a ser como los terrenos que habíamos conquistado en Irak y Afganistán. Pero esto no era un desierto donde podíamos usar vehículos blindados para dominar las carreteras, ni una montaña donde podíamos solicitar apoyo aéreo en cualquier momento. Poco a poco, aceptamos en nuestros corazones que, en este entorno, los españoles eran mejores que nosotros. Conocían el terreno a fondo. No necesitaban mucha tecnología, pero tenían una ventaja inmensa porque entendían su naturaleza. Esa aceptación no nos hizo sentir peor. Por el contrario, nos sentimos extrañamente aliviados. Por primera vez, dejamos de verlos como competidores inferiores y empezamos a verlos como profesores elegidos por el monte. No fuimos derrotados por los españoles con balas o tácticas directas. Fuimos despojados de nuestra máscara pieza por pieza. Nos quitaron la arrogancia, las creencias erróneas, la imagen de nosotros mismos como invencibles. Y en ese punto más bajo, estábamos listos para empezar a aprender de verdad. Después de la noche en que fuimos casi completamente desenmascarados, la relación entre nosotros y los españoles cambió por completo. Una noche, después del ejercicio de campo, nos sentamos alrededor de una pequeña fogata con los soldados españoles en el campamento temporal. No había mucho alcohol ni tabaco, solo un té fuerte que prepararon con hojas del monte y agua caliente de la hoguera. La lluvia acababa de cesar. El aire se enfrió ligeramente. El zumbido de los insectos nos rodeaba. Nadie empezó a hablar de tácticas o tecnología. Un soldado español, de unos 40 años, con rostro curtido y piel morena por el sol del monte, llamado Capitán Javier, nos contó la historia de su abuelo, que fue guerrillero durante la Guerra Civil Española. Nos contó cómo estuvo patrullando estas mismas montañas durante meses sin radio ni mapas, solo una brújula vieja y el conocimiento transmitido de generación en generación. Nos dijo que su abuelo le enseñó que el monte siempre nos estará observando. Si lo respetamos, nos protegerá. Si lo vemos como un enemigo, nos devorará vivos. Nunca usó las palabras táctica o doctrina. Lo contó como si fuera un cuento, pero cada palabra estaba llena de lecciones reales. Otro soldado relató cómo, de niño, acompañaba a su padre a buscar plantas silvestres, cómo escuchar el sonido de los pájaros para saber cuál era un sonido normal
y cual una advertencia de peligro. Contó cómo oler el viento para saber si alguien había pasado. Habló de dormir solo en el monte sin miedo, sabiendo que el monte nunca daña a quienes lo conocen. Estas historias no venían de libros de texto, ni de aulas en la academia militar. No había diapositivas de PowerPoint, ni videos, ni alardes de victorias o de cuántos enemigos habían eliminado. Solo había simplicidad y sinceridad. Contaron que el ganador en el monte no es el más fuerte ni el más rápido, sino el más paciente, el que sabe esperar, el que sabe estar en silencio, el que sabe escuchar. No tienen que ser rápidos, sargento, dijo el capitán Javier con una ligera sonrisa. Solo tienen que ser correctos. Un paso en falso puede costarles todo el equipo. Esa frase me impactó profundamente, porque era lo opuesto a nuestro principio, que enfatizaba la velocidad y la violencia de la acción. Creíamos que teníamos que ser rápidos, fuertes, dominantes, pero aquí la velocidad se había convertido en una debilidad. Esa noche empezamos a cambiar nuestra perspectiva. Dejamos de ver a los españoles como aliados a los que debíamos ayudar a desarrollar y empezamos a verlos como hermanos que habían viajado más lejos que nosotros en el camino del combate en terrenos difíciles. Dejamos de comparar y empezamos a escuchar de verdad. Nadie dijo la palabra respeto en voz alta, pero todos la sentíamos. La evaluación silenciosa que hacíamos antes se convirtió en un intercambio abierto de conocimientos. Algunos de nuestro equipo preguntaron sobre el camuflaje con elementos naturales. Ellos nos lo mostraron sin dudar. Otros preguntaron sobre la lectura de las huellas de animales y personas. Ellos nos lo explicaron con ejemplos de la vida real. Comenzamos a entender que su conocimiento no provenía de unas pocas semanas de entrenamiento, sino de haber crecido con el monte, de la transmisión de padres a hijos, de vivir en este entorno toda su vida. Y eso era algo que nuestros manuales nunca podrían darnos. Esa noche, el Monte Español ya no era solo un telón de fondo. Se convirtió en un gran aula, y los españoles eran los profesores que no subían a un escenario, sino que nos contaban sus historias de vida en silencio. Después de la noche de historias con los españoles, decidimos en el equipo no persistir con nuestros métodos anteriores. Intentaríamos adaptarnos, aunque al principio se sintiera incómodo, ya que iba en contra de los instintos que nos habían inculcado durante años. El cambio comenzó con pequeñas cosas. Lo primero fue la velocidad. Redujimos drásticamente nuestro ritmo de marcha. En lugar de intentar llegar al objetivo lo más rápido posible, empezamos a caminar despacio, con atención plena. Cada paso se daba suavemente, revisando el suelo para ver si había hojas secas o ramas que pudieran romperse con ruido. Nos deteníamos más a menudo para escuchar el entorno, en lugar de pasar por alto todo lo que nos rodeaba. Lo segundo fue la comunicación. Redujimos casi por completo las órdenes verbales y empezamos a usar más las señales de mano que nos enseñaron los españoles. Aunque todavía no éramos tan fluidos como ellos, el simple hecho de reducir el sonido hacía que el monte se sintiera extrañamente más silencioso. Dejamos de hablar tanto por radio y empezamos a confiar más en que cada uno conocía su deber sin necesidad de recordárselo constantemente. Lo tercero fue usar todos nuestros sentidos. En lugar de depender de los ojos y la cámara infrarroja, practicamos escuchar los sonidos, oler el viento, sentir los cambios de humedad en el aire cuando alguien pasaba. Dejamos de buscar al enemigo mirando y empezamos a sentir la anomalía en el monte. El resultado fue más rápido de lo que pensábamos. El primer día que probamos este método, notamos cosas que nunca habíamos visto. Una rama rota de forma antinatural, la impresión reciente de una hoja presionada, el ligero olor a sudor que venía con el viento. Empezamos a leer el monte, aunque de forma rudimentaria comparada con los españoles. La primera vez que sentimos que nos acoplábamos al ritmo del monte fue esa tarde. Avanzábamos lentamente a lo largo de una pequeña grieta. De repente, el líder del equipo levantó la mano para detener a todos. Nos quedamos inmóviles sin preguntar la razón, porque todos sentíamos la misma anomalía. Se escuchó un ligero roce de hojas a la derecha, pero no era el viento,
porque el resto de las hojas no se movían. Permanecimos quietos durante casi 10 minutos. Nadie se movió, nadie habló. Los ojos de todos estaban fijos en esa dirección, y entonces los vimos. 2 soldados españoles se movían lentamente rodeándonos, pero lo hacían de forma muy lenta y silenciosa. Nos dimos cuenta, antes de que se acercaran a una distancia peligrosa. El árbitro levantó la bandera, indicando que esta vez era un empate. Ningún bando fue eliminado. En ese momento, la tensión acumulada durante días desapareció extrañamente. Todos nos sonreímos, sin necesidad de hablar. Sentimos una verdadera paz por primera vez en ese terreno. No era una paz por miedo, sino una paz por comprensión. Descubrimos que movernos despacio no nos hacía más lentos de lo que pensábamos, sino que nos permitía llegar a nuestro destino sin ser detectados. Escuchar el monte no era perder el tiempo, sino ayudarnos a evitar las trampas en las que antes caíamos de lleno. La lección más grande que aprendimos ese día fue que ganar en el monte no se trata de ser el más fuerte, sino de adaptarse mejor. Dejamos de luchar contra el monte y empezamos a dejar que nos enseñara. Y cuando permitimos que nos enseñara, comenzamos a ver caminos que antes no veíamos. La mañana del último día del ejercicio de campo, el ambiente en nuestro equipo había cambiado por completo. Ya nadie hablaba de tener que ganar, nadie se quejaba del cansancio o del clima. Nadie revisaba su equipo con la misma tensión de los primeros días. Solo había un silencio tranquilo, un silencio que venía de un nuevo tipo de confianza. No la confianza de ser superiores, sino la confianza de estar listos para aprender todo lo que el monte nos enseñara. Nos levantamos temprano, desmantelamos el campamento temporal de forma ordenada, comimos un desayuno sencillo y salimos a caminar sin hablar mucho. Todos conocían su deber, su ritmo, y sabían que debían escuchar solo al monte. La misión final era un enfrentamiento a gran escala. Nuestro bando debía tomar una colina alta en el monte, mientras que el bando español debía obstruir y contraatacar. Era una situación diseñada para que ambos bandos usaran todo lo que habían aprendido durante la semana. Pero esta vez, no se sintió como una batalla. Se sintió como una conversación silenciosa. Nos movimos despacio, pero con precisión. Rodeamos los puntos donde habíamos sido emboscados antes. Elegimos las rutas mejor cubiertas por el terreno. Nos detuvimos a escuchar a menudo, y esta vez, sentimos claramente la presencia del lado contrario. Sabíamos que estaban cerca, pero no teníamos prisa. Esperamos el momento adecuado, tal como ellos habían esperado por nosotros. Por otro lado, los españoles tampoco usaron la táctica de los primeros días. No desaparecieron por completo, sino que revelaron lentamente su movimiento en puntos apropiados, como si dijeran, sabemos que están ahí, y sabemos que saben que lo sabemos. Se convirtió en una lectura mental más que en un tiroteo. Hubo un momento en que los dos bandos estábamos a menos de 100 metros, separados por arbustos densos y una pequeña grieta. Ambos nos quedamos inmóviles. Nadie abrió fuego. Nadie se acercó más. El árbitro caminaba entre los dos, observando en silencio. Durante casi una hora, los dos bandos se observaron a través del follaje, sin una palabra, sin disparos. Solo había comprensión creciendo a cada minuto. Sabíamos que si atacábamos ahora, podríamos perder más de lo que ganaríamos. Y ellos también lo sabían. Finalmente, el árbitro hizo sonar el silbato, poniendo fin al ejercicio. No se anunció un ganador. No hubo una puntuación clara, solo hubo unas pocas palabras. Ambos bandos han alcanzado el objetivo de aprendizaje. Caminamos fuera de ese punto juntos. Los soldados españoles se acercaron a nosotros sin esperar órdenes. Ese apretón de manos no tuvo palabras. Nadie dijo bien hecho o gracias. No hubo un traductor. Las manos que se apretaban con fuerza todavía tenían barro, algunas con picaduras de insectos, pero cada apretón de manos estaba lleno de respeto genuino. Habíamos pensado que el respeto venía de ganar, pero esta vez supimos que el respeto más profundo surge de aceptar que el otro lado tiene algo que nosotros no tenemos
Y nosotros tenemos algo que el otro lado podría querer aprender. El ejercicio terminó sin un ganador claro, solo con un grupo de soldados que crecieron más que cuando llegaron. Salimos del monte con una sensación de ligereza. Aunque nuestros cuerpos estaban agotados, nuestras mentes se habían fortalecido como nunca antes. Regresamos de España en el mismo avión que habíamos tomado al venir, pero todo era diferente. Nadie presumió de haber ganado el entrenamiento en la cabina. Nadie publicó fotos sonriendo con armas en las redes sociales. Nadie contó historias de jactancia a su familia o amigos sobre cómo les habíamos enseñado a ellos. Nos sentamos en silencio, mirando por la ventana del avión, viendo cómo la densa Sierra Verde desaparecía lentamente bajo las nubes. Lo que nos llevamos con nosotros no fue un trofeo o una medalla, sino una lección profundamente arraigada en el corazón. La primera lección: la tecnología no puede reemplazar la comprensión genuina. Teníamos equipos valorados en millones de dólares, pero en ese terreno árido y escarpado solo nos ayudaron al principio. Al final, lo que salvó vidas fue el conocimiento de la naturaleza, la paciencia y la escucha del entorno. La tecnología es una herramienta, no la respuesta final. La segunda lección: la fuerza no puede reemplazar la humildad. Pensamos que la reputación del Cuerpo de Marines de EEU y la experiencia en combate real nos hacían superiores. Pero el Monte Español nos enseñó que la arrogancia es la debilidad más peligrosa. Cuando nos humillamos y abrimos la mente para aprender, nos volvimos más fuertes que cuando pensábamos que éramos los mejores. Y la lección final: si quieres sobrevivir, tienes que aprender constantemente. Si quieres ser un líder, tienes que respetar a los demás. Y si quieres ganar a largo plazo, tienes que saber cambiarte a ti mismo. Hoy, cuando vuelvo a entrenar a nuevas unidades, o cuando alguien pregunta cómo fue el ejercicio escudo ibérico, no hablo de disparos o tácticas. Hablo del Monte Español, silencioso pero poderoso. Hablo de los soldados españoles que no hablan mucho, pero que nos enseñaron con sus acciones. Hablo del día en que entramos en la sierra con la confianza de quienes siempre han ganado, pero salimos con la humildad de quienes acaban de empezar a aprender de verdad. Esa es mi confesión. Un marín estadounidense que pensaba que lo sabía todo, hasta que el Monte Español y la Legión le enseñaron que, en el mundo del combate real, a veces la mayor victoria es aceptar que todavía hay mucho que aprender. Gracias, España. Gracias, terreno árido. Gracias, hermanos españoles, por hacernos no solo mejores guerreros, sino mejores seres humanos.